Les anuncio el Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a la gente, una mujer de entre el gentío levantó la voz diciendo: «Dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te criaron». Pero él repuso: «Mejor dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen». Palabra del Señor. Dichosos, dice esta palabra de Dios. Dichoso aquel que se pone a los pies del Maestro para escucharle. Dice el Evangelio que Jesús estaba hablando a la gente. Jesús sigue comunicándonos su palabra que genera vida divina en nosotros. Jesús sigue formándonos, sigue entregándonos este pan cotidiano de su palabra. Porque es a través del conocimiento de estas verdades, del conocimiento de los modos divinos, del conocimiento del Padre Celestial, como nosotros nos vamos disponiendo para ser parte del reino de los cielos. De ahí, hermanos, la importancia de la formación, el estar atentos a estas verdades todos los días, alimentándonos de ellas, escuchando esta palabra de Dios, cerrando nuestros oídos a tantas voces, a tanta palabrería que llegan a nosotros y nos hacen daño, y abrir nuestros oídos, nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma, todo nuestro ser a esta palabra divina, porque será esa palabra divina la que nos va a dar la dicha. Aquella dicha que tuvo esta mujer. Una mujer de entre el gentío levantó la voz diciendo. La mujer se llenó de gozo. La mujer se llenó de dicha. Porque esta palabra de Dios produce en nosotros ese gozo, esa dicha, esa alegría. Entonces ella gritó: dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te criaron. Hace un reconocimiento de la grandeza de María. ¿Cómo es posible que una mujer haya dado semejante hombre? Y entonces por eso grita de gozo, de dicha. Es una envidia buena. Hermanos, es imposible escuchar a Jesús, conocer estas verdades y no amar a María. A María hay que ponerla en el sitio donde ella está. Y por eso cuando escuchamos a Jesús, cuando vemos a Jesús, cuando contemplamos a Jesús, entonces aparece María. ¿Por qué? Porque María hace parte de esa palabra divina. Ella dijo, cuando el ángel Gabriel fue a darle la noticia de que había sido escogida la madre de Jesús, ella dijo: aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y entonces por eso, cuando visitó a su prima Santa Isabel, también dio el Magnífica. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. La dicha de María es que ha llevado a Jesús en su seno, en su mente, en su corazón, en su alma. Ella es dichosa porque ha permitido que esta palabra de Dios entre en ella y la fecunde. Y solo esta palabra, María no ha escuchado ninguna otra palabra, solo escucha esta palabra de Dios. Dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te criaron. Pero Jesús repuso: mejor dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. La dicha de María no está solamente en que lo engendró en su seno. Sí, suficiente.
para su alegría, para su dicha, para hacer nuestro reconocimiento de su grandeza. Pero es más que eso, dice Jesús. Además de que lo llevó en su seno, lo engendró en su alma, en todo su ser, porque esta palabra de Dios fue la que la fecundó y engendró en ella la vida divina para darla a luz a toda la humanidad. Por eso ella es dichosa, por eso ella es grande, porque ha permitido que esta palabra de Dios, que es la voluntad de Dios, reine y domine completamente en ella. Hermanos, hoy la Iglesia celebra de una manera especial en Colombia la Virgen María de Chiquinquirá, la patrona de Colombia. Una campesinita, María Ramos, iba con su hija cuando se encontró un lienzo borroso tirado en un río. Lo recoge, lo lleva a una capilla y todos los días le decía a nuestra Madre: Rosa del cielo, ¿cuándo te vas a dejar contemplar bien? Hay que contemplar a María. Y cuando le pedimos a ella que se deje contemplar, ella aparece. Y cuando aparece con esa palabra de Dios. Por eso uno de los personajes que aparece en el cuadro lleva la palabra de Dios. Y con esa palabra de Dios ella nos está diciendo que para poderla contemplar tenemos que entrar en el misterio de la contemplación divina. Y es contemplar esta palabra de Dios, que es la que transforma nuestra vida, que es la que le da gozo y dicha a nuestra existencia. Una palabra divina que nos lleva a una intimidad con quien sabemos nos ama, con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo. Contemplar a María es contemplar esa palabra que se hizo carne en ella, Jesucristo. Y con Jesucristo esa voluntad del Padre Celestial, que es la que nos hace a nosotros dichosos como María. Contemplemos pues en María lo que esta palabra de Dios ha hecho en ella y disfrutemos con María esta palabra. Que el Señor nos regale entonces a través de esta celebración la gracia y la sabiduría para entender que solo en su voluntad está la dicha y el gozo de la vida del hombre. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, sobre las almas del purgatorio y permanezca para siempre. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Descansen en paz. Amén.